Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Vamos a tener clase. En esta clase, bueno, en este video grabado, vamos a hablar de la libertad. Bueno, aquí tengo pues esta imagen. Y bueno, pues vamos a ver aquí que hay tres tipos de libertad. La libertad de autodeterminación, la libertad de coacción y la libertad de perfección. Vamos a hablar primero de la libertad de autodeterminación. Esta libertad también se llama de libre albedrío. Y este tipo de libertad es la que nos hace hacer las cosas. Es un movimiento, es un manejo de nuestra voluntad. Esta libertad nos hace ser capaces de actuar. Aquí incluso dice, el hombre juzga y elige libremente. Entonces acuérdense que pues la libertad que tenemos es una libertad de elección. Cada que elegimos nos vamos autodeterminando. Si en estos días elegimos quedarnos en casa, nos estamos autodeterminando. El segundo tipo de libertad sería el libertad de coacción. Este tipo de libertad es poder hacer aquello que se quiere. Entonces, vaya, es cuando no tenemos ninguna atadura. Aquí incluso dice, ni física, ni política, ni legal. A esta se divide en otros 4 tipos de libertades. La libertad física, como ya mencioné, pues es la libertad de poderme mover de un lado a otro. Si estoy en una cárcel, pues solo me podría mover dentro de una cárcel. Entonces ahorita que estamos guardaditos en nuestra casa, pues no tenemos, o pareciera que no tenemos tanta libertad física. No puedo salir, pero sí puedo moverme dentro de mi casa. Entonces aquí dentro de mi casa pues puedo caminar, puedo hacer ejercicio, puedo hacer mi tarea, etcétera. Tengo libertad física, puedo mover mi cuerpo hacia donde más me plazca. Después tengo la libertad de pensamiento. Igual puedo estar ahorita encerrado, pero puedo pensar lo que a mí se me da la gana. Por supuesto que aquí podemos, que de eso vamos a hablar más adelante, podemos decir que pues no exactamente pienso lo que quiero, porque si estoy viendo solo noticias, o si solo estoy jugando videojuegos, o si estoy muy preocupado por la cantidad de tarea que se me está dejando, pues es difícil este tipo de libertad. Pero en realidad tenemos la facultad o la capacidad de tener libertad de pensamiento. Libertad política o social es la siguiente. Pues este tipo de libertad se da cuando somos libres de adherirnos a una sociedad en específico o de que tengo la libertad de unirme a un partido político o de votar por algún partido o una persona determinada. Soy libre de hacerlo. Y por último, tenemos la libertad legal. Estas pues son las leyes que me dicen que me permiten libremente. Por ejemplo, tenemos libertad de libre tránsito en nuestra constitución, tenemos libertad de expresión, también está en las leyes, etcétera, ¿no? Entonces soy libre legalmente de hacer ciertas cosas. Y por último tenemos esta libertad de perfección. También aquí dice que le llaman libertad moral. Este tipo de libertad pues es la que más vemos aquí en ética, porque es cuando yo decido adherirme de manera positiva a los valores morales. Yo elijo ser justo, yo elijo ser bueno. ¿Y por qué se le llama libertad de perfección? Porque cuando yo elijo practicar un valor, me vuelvo virtuoso. Y pues parece ser
que la virtud me va perfeccionando. Mientras más virtuoso sea, pues más perfecto voy a ser. Pero también tenemos esto aquí que se llama libertad y necesidad. Tengo libertad, como acabamos de decir, varios tipos de libertad, pero también tengo necesidades. ¿Qué necesito o pienso que necesito? Una cosa es que sea libre de hacer algo y otra cosa es que necesite hacer algo. Por ejemplo, soy libre de salirme de mi casa. Aunque digan, quédate en casa, la verdad es que soy libre de quedarme en mi casa. Pero en realidad tengo la necesidad de salir de mi casa. Muchos de ustedes seguramente van a contestar, sí, ya quiero salir de mi casa. Pero en realidad lo necesito o solo lo quiero, no sé. Bueno, entre esta libertad y necesidad pues surgen varias cosas. Mi misma necesidad me mueve, me mueve pues como a cortar mi libertad, como a determinarla de cierta manera. Miren, aquí tenemos una lista de distintos determinismos. Un determinismo pues es eso, algo que me va determinando. Pero en realidad me va determinando o yo necesito que algo me va determinando. El ser humano tiende a como a ser muy tajante. Necesito saber qué es lo que va a suceder. Como hoy en día, ¿no? O sea, cuando nos dijeron vámonos a nuestras casas, quédate en casa, no vas al colegio, mi primera necesidad es saber qué es lo que va a pasar. Y entonces nos dicen primero, bueno, regresamos el día 20 de abril, terminando las vacaciones de Semana Santa. Y antes de esa fecha nos dicen, no, ¿saben qué? No, vamos a regresar el 30 de abril. Se extiende esto hasta el 30 de abril. Y pues la última noticia es que nos dicen, no, ¿saben qué? No, vamos a regresar termina esto el 30 de mayo. Nos dicen ahora el 30 de mayo. ¿Por qué necesitan decirnos eso? La verdad es que no, como que no tenemos una fecha exacta. Parece ser que es el 30 de mayo cuando termina esto, pero en realidad es que nada me asegura que de verdad termine esto el 30 de mayo. ¿Por qué nos lo dicen? Porque el ser humano necesita tener algo con que anclarse. Necesita pues saber qué es lo que va a pasar y por eso surgen estos determinismos. Vamos a hablar de ellos. Primero tenemos el determinismo teológico. Bueno, el determinismo teológico es cuando estamos determinados por algún Dios, por alguna creencia religiosa. O sea, pienso que va a suceder o no va a suceder ciertas cosas porque Dios así lo quiere o no lo quiere. Me estoy determinando. No estoy diciendo que las cosas van a suceder porque yo las hago. No, las cosas suceden porque Dios así lo quiere. Pero ahí, en esa frase, acuérdense que para empezar es una falacia, pero en esa frase ya está una determinación. Esto va a suceder. Luego tenemos el fatalismo. El fatalismo es cuando una persona siempre piensa en que las cosas van a salir mal. ¿Para qué hago esto si siempre me va a salir mal? ¿Para qué me esfuerzo si nunca me va bien? ¿Para qué ahorita no voy a salir porque seguro me va a dar coronavirus? Vaya, el fatalismo es una creencia de que se piensa que nuestro destino ya está escrito y este es fatal. Y ahí hay un determinismo.
pienso que la historia de la humanidad o la historia de manera individual es fatal. Algo va a salir mal. Como eso que llaman la ley de Murphy, ¿no? No es una ley en realidad, pero pues coloquialmente se le llama la ley de Murphy y es la que piensa de que si algo va a salir mal o si algo pudiera salir mal, va a salir mal. Como cuando, no sé, me ha sucedido que voy a algún lugar, quiero un taxi, por ejemplo, y veo que están pasando muchos taxis, incluso vacíos. Cuando ya llego al lugar, a la esquina, por ejemplo, para hacer la parada a un taxi o cualquier transporte, ya no pasa. Ya cuando estoy preparada para pedirlo, ya no pasa ningún taxi. Es la ley de Murphy. Las probabilidades de que algo vaya a salir mal y no pueda encontrar un taxi y por ende llegar tarde a mi destino, pues sí, hay una probabilidad. Y seguramente va a suceder. Eso es fatalismo. Después tenemos el determinismo astrológico. Pues es cuando pensamos que los astros son los que dictan nuestro destino, ¿no? Porque la luna está en no sé qué menguante o es luna llena, pues entonces va a suceder X o Y cosa. O la alineación de los planetas, qué sé yo, ¿no? O sea, estoy determinada por lo que sucede a mi alrededor. Aquí también entra la lectura de cartas, la lectura de manos, etc. Estoy determinado a que mi destino está escrito de alguna manera. Y por eso el gobierno necesita darnos una fecha cuando va a terminar esta cuarentena. Cuando va a terminar nuestro encierro. Porque forzosamente necesitamos que nos den un límite, porque si no nos desesperaríamos más. Entonces el determinismo astrológico nos va a decir estoy determinado por lo que dice, por ejemplo, la lectura del café o la lectura de la mano. Muchos hemos caído en esto de las lecturas de la mano y nos leen la mano y decimos, sí es cierto. La verdad es que eso, al menos yo no creo que exista, no creo en nada de eso, no creo que nuestro destino, bueno, no creo ni siquiera en el destino, sino que no creo que mi futuro esté ahí en las marcas de mis manos. Pero si lo creyera, estaría determinado porque eso va a suceder. Y muchas veces sucede pues porque una de dos, o es pura casualidad o yo voy manejando las cosas de tal manera que sucedan como me dijeron que van a suceder. Luego tenemos este que está aquí, que es el determinismo psíquico. El determinismo psíquico. Bueno, el determinismo psíquico nos dice que nuestras decisiones están sometidas a la necesidad de las leyes del universo, de forma que nuestra conducta obedece a la causalidad. Entonces, pues, el universo se mueve de tal manera que yo termino actuando como lo dice el universo, como lo dice la naturaleza, como lo dice, pues no sé, como estos de la ciencia del perrito de Pavlov, el estímulo. Yo actúo de acuerdo a un cierto estímulo. Luego tenemos el determinismo biológico. Bueno, pues es que biológicamente, pues sí hay ciertas características que nos determinan. Por ejemplo, nuestros genes, nuestra herencia. Cuando hacemos un examen médico, nos preguntan las enfermedades que tienen nuestros parientes más cercanos, sobre todo nuestros papás, nuestros abuelos. ¿Por qué nos preguntan eso? Pues porque es muy probable, no forzoso, pero sí es muy probable que si en mis genes, en la herencia que traemos de nuestra familia hay un padecimiento o una enfermedad, es muy probable que nosotros lo tengamos. Pero ojo, no es algo que me determina, a menos de que ya esté en mis genes. Pero que alguien de mi familia haya tenido cáncer forzosamente no quiere decir que a mí me va a dar.
puedo cambiar eso con mi libertad de, no sé, alimentarme mejor, ir al doctor seguido a una revisión, buena alimentación, qué sé yo. No es que esté determinado a que me voy a enfermar, que me va a dar cáncer, me va a dar diabetes, no lo sé. No es forzoso. Pero el determinismo sí lo piensa. Piensa que mi parte biológica me está determinando. Luego tenemos el determinismo geográfico. Determinismo geográfico es cuando se piensa que estamos determinados por el lugar en donde vivimos. ¿Qué características ambientales, climáticas, la altitud, la humedad, qué sé yo, todo aquello que viene en la geografía nos va determinando? Ciertamente sí nos va ayudando, porque pues si vemos la alimentación, la altura, incluso algunas creencias que tiene, no sé, las personas que viven en una isla muy poco poblada, a las personas que viven en una ciudad, pues sí son distintas, ¿no? Podemos ver que la alimentación es distinta, el color de piel es distinto, incluso muchas creencias o costumbres son distintas, pero eso no significa que me determine. No forzosamente porque yo viva en un lugar en específico, voy a pensar de determinada manera o voy a actuar de determinada manera. Luego tenemos este de aquí, que es el determinismo social. El determinismo social me va a decir que mi comportamiento no es voluntario. Es más, no es libre. Mi comportamiento responde a la sociedad en la que vivo. Responde a la costumbre del lugar donde vivo. Entonces, si vivo en un lugar, no sé, se me ocurre, acabo de ver una serie en Netflix que se llama Califato. Creo que sí, Califato. Y entonces la historia de personas europeos que fueron convencidos para irse a Siria. Pues no sé, a ser mártires, a luchar, etc. ¿no? Y entonces se nota que el comportamiento de las personas sí influye por la sociedad en la que se están moviendo, pero hasta eso no me determina. O sea, estamos viendo los determinismos, pero la verdad es que no, ninguno de estos me determina de manera total. Siempre tengo la libertad de poder cambiar. Y entonces en una sociedad determinada, pues sí, es más probable que si viviéramos en este mundo que refleja en la serie que vi, que es Siria, las luchas de los musulmanes, su religión, el estado en que viven muy bélico, que ser mártir. Mártires son los que mueren en ataques así con bombas, que dan su vida. Para ellos era muy importante. Sigue siendo para algunos. Entonces sí es probable que si yo viva en un entorno como ese y que me estén hablando todo el tiempo de eso, pues es muy probable que yo piense, pues sí es cierto, ¿no? Entonces yo ya no actuaría de manera libre, sino que actuaría como la sociedad me está diciendo que actúe. Pero aún así podría salir de ahí. Y por último tenemos el determinismo intelectual. El determinismo intelectual, pues, es las condiciones intelectuales, ¿no? Yo actúo de cierta manera de acuerdo al conocimiento que tengo. Hay personas muy rápidas para captar todo. Hay personas, no sé, he tenido alumnos que no toman nunca ningún apunte, ¿no? Siempre sacan 10. Y no necesariamente porque copien, sino porque con que solo les hables, te están escuchando, asimilan lo que escuchan y entonces pues, se acuerdan de todo en un examen o cuando les preguntes.
Entonces el determinismo intelectual, pues es eso, ¿no? O sea, la capacidad que tengo de poder aprender. Eso en cuanto a libertad y necesidad. Ahora aquí tenemos algo que llamamos límites y obstáculos a la libertad. O sea, soy libre, pero hay veces que encuentro un límite. Por ejemplo, tengo la libertad de querer volar o de pensar en volar, pero no tengo la libertad de volar, porque los seres humanos no podemos volar. Entonces aquí pues es tanto un límite como un obstáculo. ¿Dónde radica el límite? Pues la limitación que tengo como ser humano. Mi cuerpo físicamente no estoy apto para volar. Y al mismo tiempo es un obstáculo porque mi mismo cuerpo me está obstaculizando para hacer ciertas cosas. Entonces, bueno, aquí tengo varios tipos de límites y obstáculos. Y bueno, primero tenemos la ignorancia. La ignorancia se divide entre estas tres. Primero, la ignorancia invencible. Este tipo de ignorancia es cuando no nos damos cuenta de nuestra ignorancia o no podemos superarla. Simplemente no me doy cuenta que no sé. Y como no me doy cuenta que no sé, pues no puedo superarla. Porque no me he dado cuenta que no sé. Entonces, si en el momento en que yo me diera cuenta y diga, pues eso no lo sé, déjame investigarlo, bueno, lo puedo resolver. Pero en este caso es invencible porque ahora sí no sé que no sé. ¿Okay? Luego tenemos la ignorancia vencible. La ignorancia vencible es cuando sabemos que ignoramos, pero no nos hemos esforzado lo suficiente para dejar de ser ignorantes. O sea, sé que no sé, pero no me importa saber. Si me importara, si le echara un poquito de ganas, dejaría de ser ignorante. Por eso le llamamos ignorancia vencible. Puedo vencerlo. Y pues la más extrema es esta de aquí, que es la ignorancia afectada. Y esto sucede cuando ignoro y sé que ignoro y no quiero dejar de ignorar. Es como cuando digo, no me interesa, o sea, ya sé, pero no me interesa. Y te dicen, bueno, pues es que ahí están los datos. Ah, sí, pero no me interesa. No quiero saber. Entonces es una ignorancia afectada, pues porque no se puede hacer nada al respecto, ¿no? Y entonces este es un límite y un obstáculo a la libertad, porque cuando yo ignoro algo, pues dejo de ser libre. ¿Por qué? Porque no puedo tomar decisiones totalmente certeras. Siempre hemos hablado que en cuanto a la ética, pues mis actos, pues lo bueno o malo que son de mis actos, pues se va a juzgar de acuerdo a la conciencia que voy a tener de mi acto. Si soy ignorante, pues puede ser que no sea consciente del acto que estoy haciendo o de las consecuencias. Ignoro las consecuencias de mis actos. Entonces en ese momento mis actos dejarían de ser libres porque soy ignorante. Otro límite y obstáculo pues son las pasiones. De esto se habla mucho. Una pasión pues cuando pongo todos mis sentidos en ella, me obsesiono incluso, estoy pensando todo el tiempo en eso. No es mala la pasión para nada. El problema es cuando le llevamos al extremo. Es cuando estamos todo el tiempo piensa y piensa y piensa y piensa en eso. O sea, como, no sé, como los que se apasionan con el fútbol. Pues no hay nada malo que te guste el fútbol. Pero si estoy demasiado apasionado, incluso no puedo ver los errores que hay en mi equipo favorito.
adoran muchas personas a los mismos jugadores. Y eso me impide ver pues lo verdadero que son, ¿no? O lo humanos que son. Y entonces no dejamos que se equivoquen, no permitimos que haya errores, o suceden ese tipo de cosas como la violencia dentro de los estadios, o fuera también, porque mi equipo no ganó, porque parece ser que el penalti estaba mal marcado. Entonces me apasiono tanto que no veo la realidad. No soy libre porque no estoy eligiendo de manera libre. Estoy apasionado. El siguiente límite y obstáculo pues sería el miedo. Cuando las cosas me dan miedo, pues me estoy privando de la libertad, ¿no? Yo les he contado siempre que tengo miedo a las arañas, ¿no? Y eso me impide hacer ciertas cosas. Porque le tengo miedo a las arañas. Entonces el miedo me impide hacer ciertas cosas. Hay gente que le tiene muchísimo miedo a todo. Le tiene miedo incluso de salir de su casa. Bueno, ahorita quizás sería algo común, no normal, pero sí común en muchas personas. Tengo miedo de salir a mi casa porque me puedo contagiar. Sí, pero si no vas a salir ni siquiera para comprar los alimentos, pues ahí es un problema, ¿no? Te vas a morir de hambre en tu casa por el miedo de salir y pensar que te va a contagiar cualquiera que se cruce contigo. O sea, el miedo nos puede llevar a un extremo muy grande. La violencia es otro límite y obstáculo a la libertad, tanto para la persona que sufre violencia como para la persona que ejerce violencia. La persona que está sufriendo violencia, pues también siente miedo y también tiene ignorancia. ¿Cómo soluciono esto de la violencia? Por ejemplo, aquellos que están en esas relaciones tóxicas, pues viven con violencia. Acuérdense que hay muchos tipos de violencia. Viven con violencia y entonces no pueden ser libres. Porque está, ¿qué me van a decir? ¿Cómo lo va a tomar? ¿Qué tal si me golpea? ¿Qué tal si me corre? ¿Qué tal si? Entonces se vive con miedo. Y la persona que ejerce violencia, las personas violentas, son violentas porque no pueden controlar el mundo. ¿Se acuerdan de Jean-Paul Sartre? Y aquello de que te quiero quitar la libertad. Y muchas veces cuando no puedo quitarte la libertad, pues soy violento contigo, te la quito a fuerzas. Pero entonces ahí tenemos un problema porque el que está ejerciendo violencia está todo el tiempo pensando en cómo violentar al otro, el cómo someterlo. Entonces eso tampoco es vivir. Parece que tiene el control, parece que tiene el poder, pero no, eso no es vivir. También ahora que hemos estado aquí encerrados, pues vi una serie, y pues son de estos secuestradores que mantuvieron muchísimos años a mujeres secuestradas y tuvieron hijos con ellos. Había uno que no recuerdo cómo se llama, que tuvo a su hija encerrada años, tuvo varios hijos con ella, etc. Y entonces comentaban en ese video que pues muchas veces se descubre esto no necesariamente porque se le haya pasado al secuestrador, sino que muchas veces hacen las cosas a propósito porque ya se cansan de ese ciclo de vida. Porque para mantener a una persona escondida durante muchísimos años, pues debes de tener un sistema para que nadie se entere. Mantener ese sistema pues requiere mucha disciplina. Entonces, si estamos hablando de años, pues las personas van envejeciendo y se van cansando. Y eso ocurrió, bueno, en un caso, pues
parece ser que a propósito no cerró el candado el secuestrador, así como diciendo, a ver si se escapa, a ver qué pasa, porque ya estaba cansado. Entonces esta persona que ejercía violencia, pues no es libre, tampoco es libre porque está sometido a ejercer violencia, porque debo de demostrar que soy fuerte. Bueno, y tenemos por último los límites y obstáculos como trastornos psicológicos. Los trastornos psicológicos pues son cosas funcionales ya de nuestro cerebro que pues que nos alteran la voluntad, ¿no? Si yo tengo un trastorno psicológico, mi voluntad se va a ver afectada. Y bueno, podemos dividir los trastornos psicológicos en neurosis y psicosis. Se dice que las neurosis pues son padecimientos más o menos ligeros, muchas veces incluso conscientes. Por ejemplo, la angustia. Acuérdense que la angustia es una preocupación ante cosas que todavía no suceden. Entonces estoy preocupado por el mañana, estoy preocupado por mis calificaciones, estoy preocupado por cuándo vamos a regresar a la escuela, estoy preocupada por los que ya se van a la universidad, bueno, ¿qué pasa con mi universidad? ¿Voy a entrar o no? ¿Cuándo se van a hacer los exámenes de ingreso? ¿Qué sé yo, no? Todavía no sucede el problema, pero yo ya estoy preocupada. Este puede ser un ejemplo de una neurosis. ¿Cómo lo puedo solucionar? Pues muchas veces lo soluciono con terapia. Con terapia, con distraerme, con convencerme de que las cosas se pueden solucionar, etc. Bueno, también está la ansiedad, incluso algunos complejos. Personas que están muy acomplejadas, no es que tengan un padecimiento físico, tal cual, de su cerebro, pero están acomplejadas y todo el tiempo están, no hay libertad ahí, porque todo el tiempo estoy pensando en eso. ¿Por qué estoy tan gordo? ¿Por qué estoy tan chaparro? ¿Por qué? O sea, y muchas personas no te pueden decir, ay no, ni estás gordo, no estás chaparra, no estás nada de eso, te ves muy bien. Pero como estoy obsesionado, o como tengo complejos, como tengo esa fijación, pues no me deja ser libre. Y la psicosis. La psicosis ya serían padecimientos más graves. Pues que ya están limitando mi conducta social. No sé, la esquizofrenia, por ejemplo. Grados de esquizofrenia altos, que las personas no pueden vivir con libertad, que tienen su padecimiento todo el tiempo y entonces tienen que estar medicadas, algunas veces internadas estas personas. Pues por supuesto eso les está quitando su libertad totalmente. Entonces tenemos esos límites y obstáculos. Vamos a terminar con una actividad que me van a hacer el favor de hacer para terminar con este tema. Y pues aquí dice, completa en tu cuaderno con ejemplos de cada uno de los obstáculos a la libertad, de lo que acabamos de mencionar, de preferencia que tú hayas experimentado. No es forzoso, pero pues sí me gustaría, aunque no sea con lujo de detalle, pues el ejemplo, ¿no? Cuando padecí ignorancia, ¿no? ¿Qué tipo de ignorancia padecí? Mis pasiones me han privado de la libertad, he sentido miedo, etcétera, ¿no? Todos estos. Les voy a pedir que hagan un esquema igual o parecido a este que estoy mostrando y pongan ahí sus ejemplos. Me toman foto y me la envían para revisar. Me falta una I aquí, una A, perdón, enviada para su revisión, por favor. Gracias, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.